Entonces ya vimos Félix Varela, profesor, un hombre muy joven enseñando, pero entonces sucede algo, ahí vienen nuevamente los caminos del Señor que no son mis caminos. ¿Qué pasa con él? Exacto. Él era tan destacado en ese momento que cuando en España se establece el gobierno constitucional, Fernando VII acepta eso y demás. Entonces, él se le encomienda el que dé un curso en materias constitucionales. Y así da él, que era profesor de filosofía y de literatura, y de latín y demás, se presenta entonces ahora la oportunidad, porque el obispo Espada como que lo presiona, sabe quién es y cómo puede él hacer esas cosas. Entonces él establece entonces un curso en donde es de filosofía de la Constitución, realmente. Esto lo hace tan destacado. Tenía 191 alumnos en ese curso. Normalmente habían 30, 35, pero eso fue una cosa extraordinaria. Había una emoción, un impacto. Le voy a aumentar la cifra, fueron 193. Ah, 193. Ah, bueno. No, para que vean que había dos que estaban por ahí escondidos, pero 193. Y mire, me encanta, le voy a dar el título porque le va a interesar, usted lo sabe, pero el título de la cátedra, oiga usted, estamos hablando de 1821 en Cuba, que estaba bajo la tutela española. Oiga el título de la cátedra, se llama Cátedra de la Libertad y los Derechos del Hombre. Díganme si este hombre no era un precursor. Claro. La libertad y los derechos del hombre. Exacto, fantástico. Exacto. Y eso era la característica principal de él. Él unía su fe con la libertad, siempre. Porque él encontraba que donde está la fe y donde está Jesucristo, ahí está la libertad. Eso se dice una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Usted que está tan metido en las Escrituras, ahora lo que dice, para ser libres nos liberó Cristo. Exacto. Ahí está. Exacto. Así que él entonces vivía todas esas cosas con una profundidad. Y lo tremenda. mandan a España. Entonces, él se hizo tan popular que cuando vinieron las elecciones de diputados a ir a España, pues ¿a quién eligen? Al Félix Varela, ¿no? Y él, comprendiendo que esta era una oportunidad extraordinaria de poner en acción todas aquellas ideas que él había estado discutiendo con sus alumnos, con los jóvenes de Cuba, pues acepta y allá se va. ¿Entiendes? Y la descripción del viaje de que se dio en ese momento en el buque La Purísima Concepción es muy interesante, porque él iba con su violín y tocaba sus tonadillas y demás, y la gente se divertía. Pero ¿sabe por qué los divertía él un poco con el violín? Porque tengo entendido de que tuvieron algunos momentos de bastante mal tiempo y se mareaba la gente y estaban echando por la borda lo que habían comido. Y aquí la caridad, 32 años tenía en ese momento, imagínense, un hombre joven, sí, sacerdote ya, yendo a hacer un papel propiamente en la política en España, y sin embargo, con ese calor de humano, tocándoles el violín a los mareados. Exacto. No, y a veces él no podía tocar el violín porque él estaba mareado. Estaba en la borda también cantándole al mar. Así que hubo de todo. Bueno, por fin es que él llega a España y comienza su vida de diputado allí, con Santo Suárez y otros más que fueron con él elegidos. Y esa es una época de una gran revolución en muchos sentidos. Política, sí. Inestabilidad política extraordinaria. Fernando VII no le interesaba el gobierno constitucional y quería establecer el gobierno monárquico. Los franceses mandan los 100.000 hijos de San Luis y allá entonces pues realmente se termina la etapa constitucional. El padre Varela, conjuntamente con otros diputados, se opone a la actitud del rey en estas cosas, que lo ve que evidentemente es un absolutista, y lo que ocurre entonces es que él está en peligro de muerte, porque el gobierno absolutista quiere eliminar a todos aquellos que sabíamos. Fíjense qué carácter de este hombre, porque lo que hace Félix junto con otros valientes es firmar, ¿sí?, un decreto que entonces, cuando regresa este rey, que ha sido de los peores reyes que ha tenido España, entre los muchos malos que ha tenido, ¿verdad?, entonces le dictan sentencia de muerte. Exacto. O sea que aquí ya empieza a correr no solamente peligro él, sino peligro físico, y es entonces que tiene que huir con estos valientes a refugiarse en Cádiz. Exacto. Allí toma un buque que sale
Cádiz no, va a Gibraltar. Entonces de allí toma el buque Draper y que se dirige a Nueva York. O sea, su segundo exilio. Su segundo exilio. Bueno, primero me refiero de que sale primero de Cuba a Estados Unidos vuelve a Cuba, ahora de Cuba a España y ahora de España a Estados Unidos. Los caminos del Señor. Sí, que no sabe uno. Entonces yo me imagino que para él ese viaje en el buque Draper, pasando de España a Nueva York, tiene que haber sido de una angustia grande, porque él ni manejaba el inglés, aunque era un políglota, y perfectamente sabía el latín y el francés y el alemán y el griego y todas las demás cosas, pero no sabía inglés. Pero al mismo tiempo es el destino y la seguridad y la fe que él tenía era el apoyo. Y eso es la lección que tenemos para todos nosotros, que nuestra fe en vivo es la que nos mantiene en esos momentos de duda y de momentos de cambio, de transformación. Bueno, cuando llega entonces piensa que Filadelfia sería tal vez el mejor lugar para establecerse, y allá se va, y es en Filadelfia donde él escribe el primer libro o la primera carta de El Habanero. Aquí solamente quiero intercalar algo que es importante. Él llega un 17 de diciembre del año 1823, llega al puerto de Nueva York, que dicen en sus biografías que era un invierno durísimo. Durísimo. O sea que él ya se enfrenta de entrada, se encuentra en Nueva York, que en aquel tiempo Nueva York no era ni remotamente el Nueva York que hoy día todo el mundo tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Era una ciudad portuaria, era un puerto muy importante de entrada, pero era una ciudad pequeñita. Claro. Pero llega Félix Varela con un invierno crudo, nieve, frío, y ahí es donde empieza su experiencia americana. Exacto. Hay que pensar que algunas personas no reconocen, piensan que, la importancia de estos años en Nueva York. Piensan que los años gloriosos de Varela fue en Cuba, los 10 años esos que él estuvo ahí en el seminario de San Carlos. Pero yo estimo que la transformación espiritual que él tuvo en Nueva York, cuando él se pudo realmente convertir no solamente en un profesor intelectual que siempre lo era y siempre lo fue y demás, sino también en un pastor de almas, hablando de su sacerdocio, eso realmente constituye uno de los grandes méritos de este padre Varela. Por tanto, yo considero que la época esa en Nueva York de los primeros años fue realmente una de las más fundamentales para el desarrollo espiritual que todos tenemos que hacer en algún momento y que a él le ocurrió en ese momento. Y aquí vamos a hacer énfasis, don Juan, porque yo quería llegar a este punto. Esta es una de las partes de la vida de Félix Varela más ignoradas. La labor pastoral que él desarrolla aquí en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque mucha gente lo ha visto, sí, que fue a España como diputado, su formación en Cuba, pero hay como una gran ignorancia de esta labor hermosísima que él realizó, de la cual usted nos va a platicar ahora, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente un preámbulo. En aquel tiempo la religión católica, la Iglesia Católica, era una minoría. Cuando llega Félix Varela, estaba naciendo propiamente la Iglesia Católica, tengan en cuenta, en este país, Estados Unidos de Norteamérica. O sea que no llegó a una iglesia boyante, establecida, sino estaban en sus pininos, por decirlo de esta manera. Claro. Y aquí dejo un punto bien claro para ustedes, para que admiren más a este gran hombre, Félix Varela. El Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en las Naciones Unidas y dio algunos de sus discursos, mencionó que uno de los pilares de la Iglesia Católica norteamericana tiene que ser considerado Félix Varela. Exacto. Qué orgullo para Cuba, qué orgullo para todos nosotros, gente de habla hispana de América. Claro. Fíjate, tan importante fue él que en el año 1829 el obispo Dubois, acuérdense que en ese momento él tenía solamente 41 años, lo nombró como vicario general de la diócesis de Nueva York, que en ese momento comenzaba a desarrollarse y demás. Y él realmente no solamente tuvo esa labor administrativa, de organización y hasta cierto punto de defensa de la iglesia aquí en
sino que además de eso él tenía su parroquia, su comunidad, en la comunidad de San Pedro, en otras iglesias que él tenía, y que desde luego al final llevó a la iglesia de la Transfiguración, que es una de las grandes iglesias, todavía hoy existe una de las iglesias esas de la Transfiguración allá en el barrio chino, ¿no? Y todavía se recuerda la memoria de este gran hombre. Háganos usted mención, que es muy importante, don Juan, de la labor que él realizó, no solamente con los nativos, digamos, con los anglos, sino con esa gran inmigración que estaba llegando de Europa, que es importantísima esta área de pastoral de Presbítero Varela. Exacto. Él, con ese amor, con esa gran dedicación que tenía a todos los que los que eran sus amigos, los que como pastor había recibido para cuidar y demás, él se dedicó de lleno, enteramente, a todos aquellos irlandeses, alemanes y otros europeos que necesitaban de ayuda. Eran personas que no tenían un centavo, eran personas que tenían poquísima educación. Y entonces lo grande de todo esto es ver a esa intelectualidad, a ese hombre tan grande desde el punto de vista de su preparación y su cultura, entrado de lleno a apoyar, a darle todo lo que necesitaban de dinero, de escuela. Él hizo programas cuando los veía que se iban a la taberna demasiado, pues estableció un programa para ayudar. Anónimos, algo parecido. Exacto, sí. Exacto. Con los cuales él ayudaba a esa familia para que el jefe de la familia no estuviera perdido en la taberna, como desgraciadamente estaban ahí, diríamos, solos, y era lógico que tal vez... Y era proverbial, don Juan, la caridad de Félix Varela. Se quitaba la capa. Si veía a alguien que tenía más frío que él se quitaba la capa y la daba. Sí. Bueno, hay la famosa historia esa de que detienen a una mujer que le encuentran con unos cubiertos de plata, piensan que se los ha robado. Cuéntelo usted, porque usted está gozando con esto. Efectivamente, él lo daba todo, ¿no? Y entonces le encontraron que tenían esos cubiertos, y entonces pues se lo llevaron ahí a la parroquia de él, y mire, aquí tenemos esta señora se debe haber llevado ¿Le robó? Sí. Y le dijo, no, yo se lo di, eso es, no hay problema. Pero lo grande del caso es que ya a lo último, ya no le daban cosas al padre Varela. Cuando le hacían un regalo, en vez de darle el regalo, le decían, le vamos a prestar este gabán, ¿no? Para que él entonces dijera, no, este no lo puedo dar, eso. Así que le hacían truco para que él no diera todo lo que tenía encima. Y no solamente en eso, sino en los hospitales, en Nueva York hubo una epidemia de cólera extraordinaria. Allí estaba Varela en el medio de todo aquello, cuidando, tratando de hacer apoyo y demás. Cuéntanos una cosa, pues muy importante, don Juan. ¿Cómo era tan querido, y aparte de ser vicario, lo quisieron hacer obispo? ¿Por qué no llega a ser obispo Félix Varela en Estados Unidos? Bueno, él realmente tenía todas las calificaciones. Las calificaciones para eso, porque él conocía todo. Pero entre otras cosas, hubo una oposición muy grande por parte del gobierno de España, que a través de ciertas manipulaciones y demás, bloquearon el que se le diera a él esa posición. Y como a él, por otra parte, no le interesaba, porque era un hombre modesto, humilde, que conocía su valor estaba en Cristo, en la presencia de Cristo en su alma. Él no necesitaba ser obispo, él no necesitaba nada. Y eso entonces pues hizo que él realmente, desde ese punto de vista, él no llegara a donde podía haber llegado, pero no era su destino en ese momento. Dos palabras solamente que yo quisiera intercalar acá con respecto a lo que lleva a escribir el libro de las cartas del Pidio. ¿Este es un momento apropiado, te parece? Sí, cómo no. Solamente aquí lo intercalo. Él entonces, estando ya, digamos, en los Estados Unidos, él nunca pierde de vista Cuba. No. O sea, él siempre tiene su corazón en Cuba, vamos a ponerlo de esta manera. Aunque hace su labor pastoral, se entrega en cuerpo y alma a su misión dentro de como presbítero, como sacerdote en Nueva York con los inmigrantes,
pero él siempre mantiene un amor inmenso hacia Cuba. Y es ahí entonces, primero empieza a desarrollar, tengo entendido, el habanero, ¿verdad? Exacto. ¿Qué fue el habanero? Félix Varela, cuando fue a España, era autonomista. O sea, él pensaba que debía Cuba estar en una posición privilegiada, pero nunca pensó realmente en una independencia. Él, después que haber visto la experiencia de toda la hecatombe del gobierno constitucional, empieza a pensar que ya la única solución para Cuba es ser independiente. Y entonces comienza Félix Varela a escribir una serie de cartas, que la primera de ellas la comenzó, son 7 cartas en el habanero, y la primera de ellas fue en Filadelfia, y después las otras 3 o 4 o 5 las hizo en Nueva York. Todas iban a guiar, diríamos, a la juventud cubana principalmente, pero bueno, a todos los cubanos, para que ellos realmente empezaran a pensar en una independencia, y una independencia que surgiera de adentro, no que surgiera de otros países, Colombia o cualquiera de esos que podían... Pensaban, incluso llegó la peregrina idea de quizá anexar a Cuba a México. Imagínense qué cosa más... Exacto. Había varios planes de este tipo, o Colombia o México, pero Félix Varela tuvo esa visión de, no. Si Cuba tiene que ser independiente, tiene que ser soberana. Independiente, como decía él, tan independiente en lo político como en lo geográfico. Exacto. Porque es una isla. Y realmente él, entonces, pero lo bonito de todo esto, Pepe, es que además de esas cartas que él escribía, de tipo político, podríamos decir, él de cuando en cuando metía una cartica de cosas científicas. Ajá. Y eso se hablaba de las mareas y de la temperatura de los mares y esto y demás allá, como diciendo, es también importante el tener algo de ciencia, de cultura, de conocimiento, ¿no? Bueno, es que también algo que no hemos mencionado, don Juan, ni en el programa pasado, esto es una telenovela, ¿verdad? Pero no es telenovela, esto es de la vida real. Fue también inventor. Así. Esta es otra de las facetas de Félix Varela. También tiene por ahí sus inventos. Tú sabes que el pobre, a él le molestaba, él trabajaba por las noches, y en varios de los escritos describe eso. Él trabajaba, bueno, durante el día, todo el tiempo. Después llegaba a su casa y comía una comidita muy sencilla, y allá se iba a escribir y a trabajar y demás. Leía por las mañanas, en la madrugada, pero escribía por las noches. Creo que era así la cosa. Entonces, claro, a él le molestaba mucho. En aquella época las calles eran de adoquines. Ajá. Y entonces pues los carros con aquellas cosas de madera, un ruido espantoso. Y el ruido, sí. Y allá se fue él e inventó una rueda especial que era que no producía tanto ruido. Más silenciosa. Más silenciosa. ¿Sabía usted eso? ¿Qué le parece? Sí. Fue casi un precursor de los neumáticos que más adelante se inventaron. Yo nunca he visto el diseño de él, pero tengo entendido que era muy apropiado para por lo menos aliviar el ruido ese que lo molestaba y lo intranquilizaba en la noche.